buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica. Una tarde más con vosotros, gracias al Señor. Y bueno, pues vamos en esta ocasión a tener una videoconferencia con el pastor Joel Puello de la República Dominicana. Con él, pues vamos a hablar de estos tiempos actuales, vamos a hablar de estos acontecimientos, como bien sabéis, ¿no? Este virus, el coronavirus 19 que está afectando a nivel mundial, y vamos a tratar con él, vamos a dialogar con él, vamos a ver primeramente si esto ha acontecido, esto que está causando a nivel mundial, que si ha ocurrido alguna vez, qué impresión él nos puede hablar. Dios nos está hablando a través de cosas que están aconteciendo. ¿Cuál es el papel de la iglesia en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para que la iglesia del Señor podamos hablar, podamos debatir sobre estos asuntos importantes, y todo esto que estoy un poco comentando lo traigamos a la luz de la palabra, porque es la palabra de nuestro Dios la que va a traer luz, sobre todo a los creyentes, y a cada uno de nosotros, y que cada día tenemos que, como creyente, tener la palabra como lumbrera a nuestro camino, a nuestras propias vidas. Se ha incorporado el pastor Joel Puello, y vamos a darle la bienvenida a mi querido hermano. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Antonio, y a todos los hermanos de Ventana Evangélica en España. Muchas bendiciones. Gracias por invitarme a su programa. Un honor para mí estar con ustedes. Gloria a Dios. Gracias a ti también por tu tiempo, aunque yo creo que ahora tenemos tiempo, ¿no? Claro. Estamos todos en casa. Muy bien. Te encuentras allá en la República Dominicana. Sé que eres pastor, pero para aquellas personas un poco que no conocen de tu ministerio, me gustaría un poco que nos hablase de tu persona y de tu ministerio en el Señor, mi hermano. Bueno, gracias, hermano, por la oportunidad. Yo crecí en un hogar cristiano y mi padre fue pastor por unos 20 años, y yo he sido pastor por 25 años aquí en mi provincia, en Baní, y he colaborado con otras iglesias en todo el país también. Recientemente hemos estado también compartiendo la palabra de Dios en los medios, en las redes sociales, y también en el área política hemos estado compartiendo el evangelio del Señor también. Hemos estado participando también en la educación, somos educadores. Entonces, donde quiera que estamos, hermanos, queremos ser sal y luz en el ministerio, en la educación, en los medios, las redes sociales y también en la política, porque el Señor nos llamó a compartir la verdad. Así que en eso hacemos, somos siervos inútiles, somos ministros del Señor para servir a los hermanos, para edificación y consolación de todos los creyentes y salvación de los que no conocen a Cristo. Qué bueno, gloria a Dios, hermano. Hermano, doy gracias al Señor porque en todas las naciones, en todos los países, en todas las ciudades, Dios sigue llamando a hombres a anunciar el evangelio, ¿no? Y gloria a nuestro Señor, a su bendito Espíritu, que Dios sigue llamando. Amén. Para por su gracia poder servirle. Hermano, tiempos actuales. Hacía un pequeño cartel que estaba para anunciar esta conferencia o videoconferencia con tu persona. Y tiempos actuales, creo que son tiempos difíciles, los cuales estamos viviendo actualmente. Y ya no lo digo por lo de ahora, sino que hace escasamente un mes el mundo estaba preocupado por el clima. Había el clima, ¿qué está ocurriendo en el clima? Y había este temor por estos cambios climáticos que están pasando a nivel mundial también, ¿no? Y ahora vemos también otro acontecimiento, si no bien, siempre también ha habido ese temor, ¿no? De una recesión económica también a nivel mundial, ese temor también, y lo que vemos ahora también, coronavirus también a nivel mundial. Lo que estamos viendo es que las cosas que suceden actualmente no son solamente a nivel locales, sino que son a nivel mundial. Y hablando de este virus, ¿no?
un poco sacar los últimos datos, ¿no? Los últimos datos de las noticias, sobre todo en el mundo, ¿no? Ya estamos sabiendo que hay 481.000 contagiados mundialmente, con 21.000 personas fallecidas en el mundo. Yo puedo hablar de España. En España tenemos 56.000 contagiados y 4.145 fallecidos. Wow. Cifra impresionante. ¿Cómo estáis vosotros llevando allí, hermano, mi hermano Joel, la República, el tema del virus? Bueno, hermano, nosotros recibimos la noticia de que procedientes de extranjeros, turistas, habían los primeros infectados ya hace unas 2 semanas. Entonces, hubo aquí una boda y lamentablemente desde ahí salieron unos 15 infectados. Pues ya en República Dominicana las autoridades hoy confirman que hay 488 casos confirmados y de esos han fallecido 10, lamentablemente. Hay unas 4 o 5 provincias donde no hay casos, pero ya en el resto de 32 solo 5 casos. Y desde las autoridades se ha establecido un toque de queda donde las personas tienen que recluirse en sus casas a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. El transporte público ha sido suspendido. La mayoría de las empresas enviaron sus empleados a las casas y son las medidas que se inician en nuestro país en esta segunda semana. Ya nosotros tenemos una semana recluidos en nuestras casas, hemos salido justo para lo necesario, pero en la República Dominicana el 62% de los dominicanos vive del trabajo informal, es decir, tiene pequeños negocios en las calles vendiendo ciertos productos, negocios improvisados. Entonces, si no pueden salir a la calle y obtener el dinero, el sustento diario, no pueden comer. Entonces, esa es la preocupación principal que tenemos en República Dominicana, porque no es tan sencillo aislar a una población que necesita trabajar de esa manera para poder sostenerse. Entonces, el gobierno ha empezado a establecer medidas para tratar de enviar alimentos directamente a estas personas para que puedan quedarse en la casa como medida preventiva y eviten ser contagiados. Así que nosotros estamos apenas iniciando y vemos las noticias de lo que está pasando en el mundo, en España, en Italia, en China, en Estados Unidos. Lo vemos con preocupación y yo creo que este es un asunto que nos está afectando a todos. Así que esa es la situación que tenemos actualmente en la República Dominicana. Pues sí, bueno, aquí ya en España prácticamente llevamos ya pasando bastante mal. Creo que es el día 11 o 12 días que estamos ya también, ¿no? sin poder salir de nuestras casas y la verdad, sobre todo el foco principal, pues sucedió en Madrid y bueno, a raíz de ahí, pues prácticamente toda España estamos sufriendo, ¿no? Como en el mundo entero, ¿no? Estamos en nuestras casas y bueno, prácticamente el país está casi al 90% parado, ¿no? Eso he visto, hermano. Así que es. Orando por ustedes. Mi hermano, estamos hablando siempre sabemos que ha habido epidemias, siempre sabemos de que ha habido catástrofe a todos los niveles, pero lo que estamos viviendo yo creo que es algo inusual, ¿no? ¿Qué nos puede comentar a este respecto? Bueno, hermano, yo creo y compartí en un mensaje el pasado domingo y lo publiqué por estos medios, que yo creo que Dios ha interrumpido al mundo porque el mundo estaba ocupado en asuntos contrarios a Dios a una velocidad alarmante y estableciendo leyes y sistemas contrarios a los principios bíblicos que Dios estableció desde la creación en el Génesis. Y vemos atentados contra la vida humana, la vida desde el vientre, contra el matrimonio entre un hombre y una mujer, el tener hijos. Todas estas cosas, hermanos, han sido derribadas por la ideología de género y hasta propuestas de que los viejos deben morir
Vamos a crear un medicamento que el que quiera morirse solamente tenga que tomarlo y practicar la eutanasia. Es decir, son propuestas contrarias a la vida y contrarias al evangelio, contrarias a la palabra de Dios. Vemos la iglesia perseguida, la iglesia amenazada. El grupo más perseguido en el mundo entero es el cristianismo. Son los cristianos los que aportan los muertos. Las iglesias son quemadas, perseguidas. Bueno, así está el mundo, y esta enfermedad sorprende a toda la humanidad de manera repentina y recluye a todo el mundo en sus casas, en sus hogares. Ahora nadie puede depender de su empleo, de su trabajo. Ahora nadie puede ir a estudiar. Ahora no podemos transportarnos necesariamente para cuidar nuestra salud. Tenemos que quedarnos en las casas, y la gente empieza a darse cuenta que lo que verdaderamente importa, que el derecho número uno que nosotros tenemos es la vida, que lo que importa es la vida, que lo que importa es la familia, que lo que importa es la casa, que lo que importa es el temor a Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. En medio de tragedias como estas, suceden dos cosas. Hay un grupo que se endurece, como el faraón. Dios endureció su corazón, aún viendo las señales hechas por mano de Moisés. Y hay otros cuya fe se fortalece. Y es lo que va a suceder en las vidas de los seres humanos en este tiempo especial. Un grupo se va a endurecer y va a preguntar dónde está Dios y por qué lo permite. Pero hay otro grupo que su fe va a aumentar. Y a mí me parece que esto es una tremenda oportunidad para compartir el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio a todo el mundo, principalmente por aquellos creyentes que están en sus casas y necesariamente sus familiares van a tener que oírlos. Ahora hay tiempo para orar, ahora hay tiempo para hablar de Dios, ahora hay tiempo para interceder, ahora hay tiempo para contestar preguntas. Esto es bíblico, esto es profético, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué viene después? Porque el que no tiene al Señor tiene temor. Pero no debe ser así la actitud del creyente, porque el Señor nos da esperanza. Cada vez que hay tiempos difíciles, lo que más tenemos los creyentes es esperanza. Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. No te dejaré ni te desampararé. El Señor es mi ayudador, por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Son algunos de los textos donde el Señor nos da esperanza. En San Juan, el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, hay una hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero. Nosotros somos los que tenemos esperanza. Entonces, el mundo ha sido interrumpido por Dios, y Dios le está mostrando al mundo que el cielo gobierna, que Dios es el que muda los tiempos y las edades, pone reyes y quita reyes. Y fíjate cómo en pocas semanas el mundo entero se ha detenido, la economía se ha ido al suelo, y el hombre ahora tiene que mirar hacia el cielo. Eso es una reflexión que nosotros todos tenemos que poner en nuestros corazones, meditar sobre esto, porque ha sido algo repentino. Y solo Dios puede hacer algo así en todo el mundo. Lo que está claro, mi hermano, las palabras que tú nos estás comentando, Dios está hablando hoy en día de una manera contundente al ser humano. Yo así lo veo. De una manera, como dice su palabra, con voz potente, con voz fuerte. Dios está hablando, la voz de Dios está hablándole al hombre y le está haciendo ver al hombre que el hombre es caduco, que algo tan pequeño como puede vencer al propio hombre. Pero me agradan tus palabras, ¿no? El hombre verdaderamente de hoy, como tú bien decías, ¿no? Se entera el hombre de hoy en día de que Dios, a través de este acontecimiento, Dios le está hablando al hombre. ¿Tú qué consideras? Yo creo que, como dice la palabra de Dios en Hebreos, Dios había
habiendo hablado muchas veces a los hombres de muchas maneras, en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios sigue hablando a través de las Escrituras, pero Dios se revela a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Señor Jesucristo mismo, la palabra, se hizo carne y vino a hablarnos. Tenemos las Sagradas Escrituras, pero Dios también nos habla por medio de las circunstancias. Él permite las guerras, el hambre, las enfermedades, permite las catástrofes naturales, los fenómenos naturales. Dios habla por medio de estas cosas para que el hombre vea que el hombre es vulnerable, que el hombre es frágil, el hombre es como la flor de la hierba. En la mañana es, ya en la tarde se ha ido, es como niebla que se disipa fácilmente. Entonces, el hombre tiene que entender que depende totalmente de Dios. Es en las manos de Dios que está nuestro destino, que está nuestra vida. Se ha ido la conexión de nuestro hermano pastor. Esperemos que vuelva en breve. Estamos hablando con la República Dominicana y bueno, como bien sabéis, las redes sociales pues están colapsadas y bueno, parece ser que en breve se va a conectar. Sí, exacto. Sí, te tenemos de nuevo, hermano. No hay problema. Gracias al Señor. Hermano. Decía, hermano, que el hombre no puede destruir este planeta. Este planeta no está en peligro en manos del hombre. El destino de este planeta no está en las manos del hombre. El Señor ya prometió en el libro de Génesis que mientras exista la siega y la siembra, el verano y el invierno, la noche y el día, el frío y el calor, la tierra permanecerá. Es una promesa de Dios. El único que puede destruir este mundo es Dios. Ya lo hizo en el diluvio del Génesis. Y hay un ejemplo del castigo eterno con Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra que existen ahora están preparados para el juicio que Dios va a traer sobre esta tierra cuando va a ser destruida por el fuego. Segunda de Pedro capítulo 3. El hombre no puede autodestruirse. Cuando suceden cosas como esto, usted tiene que saber que Dios tiene el absoluto control de justos y de injustos. Él es el que hace salir su sol sobre justos e injustos. Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que tiene cuidado de nosotros y nos da lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llena de alegría y de sustento nuestros corazones, para que busquemos a Dios, porque verdaderamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Así que Dios le habla al hombre de manera contundente. Sí lo hace. Amén. Amén, hermano, esas palabras, por supuesto que sí. Y lo que claramente Dios le está haciendo ver al hombre su fragilidad. Pero otra cosa también que un servidor puede ver, ¿no? Es que los baluartes, los altares donde el hombre tiene puesta su confianza se están cayendo. Porque ¿dónde tiene el hombre de hoy en día puesta su confianza? En su poder físico ya vemos que no es nada. En su economía ya vemos que prácticamente se puede ir por tierra. En los gobiernos, en algún líder, ¿qué es el hombre? Porque hablando de todo esto, este caos vemos que ha cogido a todos los gobiernos mundiales prácticamente de sorpresa. ¿No es así? Bueno, el ser humano piensa que el Dios es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El hombre depende del Dios gobierno, del Dios Estado. El Estado es el que me alimenta, el Estado es el que me da trabajo, el Estado es el que me da educación, el Estado es el que le voy a entregar mis hijos para que los críe, el Estado es el que me da seguridad. Entonces, ahora también el Estado es el que me da salud, pero el sistema de salud del mundo entero está colapsado. Y ahora, ¿a quién iremos? Solamente el Señor tiene palabras de vida eterna, solamente a Él podemos ir. Entonces, a pesar de los avances, a pesar de la tecnología, el hombre tiene que reconocer que es frágil, que es vulnerable
y que no puede sostenerse por sus propios medios, que no tiene el control de la vida, que no tiene el control de los destinos de cada uno de nosotros. Eso está en manos de Dios. Unos se van a endurecer con estas verdades, pero a otros su fe les va a ser aumentada. En tiempos modernos es la primera vez que una tragedia como esta ocurre en todo el planeta. Ya sabemos de la peste bubónica, sabemos de la influenza, sabemos de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales y hemos tenido algunos detalles, algunos asomos de pandemias, pero esta es por primera vez. Y por primera vez tenemos la oportunidad de transmitirla, de ver los testimonios de cada país en tiempo real por causa de la tecnología. Y esto hace que la gente se desespere más. Entonces, el hombre solamente busca a Dios cuando está desesperado. Y este es un buen tiempo para que el ser humano busque a Dios. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Amén. Parece ser, sí, hermano, te escuchamos. Parece que se había cortado, pero amén. Así es a esas palabras, ¿no? Los gobiernos, porque hablando de los gobiernos, yo creo que ni la Comunidad Europea ni la ONU, yo creo que precisamente hoy también se reúne el G20 para intentar buscar soluciones, pero la confianza del hombre, como estamos viendo, ¿no? Qué triste que el hombre no vuelva su mirada atrás, porque la palabra arrepentirse es volverse, y volverse en este caso, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles para la humanidad, pero con todo y con eso, lo que vemos, el miedo, el temor, la ansiedad que hay en las personas, porque hay una incertidumbre también, porque esto pasará, evidentemente, todo esto pasará, 2 meses, 3 meses pasará, pero después hay una incertidumbre en el ser humano de qué va a hacer después de esto, ¿no? Cuando pase todo esto, ¿no? Y considero la seguridad, la fortaleza, la confianza que nos da los creyentes en la palabra. Parece que se acopla ahí algo. Muy bien. Hay un tema que quería comentar contigo, mi hermano, en relación a la iglesia de Dios. ¿Cuál considera que debería ser en estos tiempos el papel de la iglesia actual, el papel de la iglesia evangélica? Bueno, la iglesia, la gente tiene que entender el concepto de la iglesia, que no es el lugar de reunión. La iglesia no es el templo, el edificio. La iglesia es el cuerpo formado por creyentes verdaderos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, en su obra, su muerte, sepultura y resurrección. Y la fe en esa obra es la que nos da perdón de pecados. Entonces, el Señor nos da el Espíritu Santo y nos coloca en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y esa es la iglesia, ese grupo de creyentes que está unido por la fe al Señor Jesucristo y que tiene comunión con Dios. Y ese grupo de creyentes se reúne en un lugar que puede ser una casa, que puede ser un templo, que puede ser todo lugar donde estemos reunidos 2 o 3 en el nombre del Señor, allí está Él, y esa es la iglesia. Ese grupo de creyentes está llamado en medio de tribulaciones a mostrar verdadera fe. Y yo insisto en que la iglesia tiene que ser equilibrada. Yo creo que esto que está pasando en toda la humanidad debemos observar que pasa a creyentes y a no creyentes. Si usted viene y toma el Salmo 91 o el Salmo 23 o cualquier promesa
para usted decirle al pueblo creyente que no vamos a ser enfermados por este virus y que ninguno de nosotros vamos a morir, estaríamos mintiendo. Amén. Porque cuando el Señor permite estas catástrofes a toda la humanidad, afecta también a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia primitiva, el profeta Agabo le anunció a los creyentes que vendría una gran hambre. Y dice el historiador Lucas, el evangelista, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Y los hermanos determinaron, cada uno según lo que tenía, enviar socorro a los hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces, ocurre una tragedia local en la zona donde vivían los hermanos de la iglesia primitiva. La tragedia fue hambre. ¿Qué hizo la iglesia? Se puso en acción. Cada uno conforme a lo que tenía, aportó algo y envió socorro. Pero ¿sabe qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Vamos a esperar que el Dios Estado, el Dios Gobierno, me dé algo para entonces yo compartirlo con los demás. Y ese no es el papel de la iglesia. La iglesia le delegó al Estado la salud, le delegó al Estado el repartir comida a los pobres, a los huérfanos y a las viudas, a los ancianos, delegó la educación de los hijos, se la delegó al Estado, y ese es papel de la iglesia, de los creyentes. Y esta es una buena oportunidad para nosotros recuperar ese papel y ese protagonismo que la iglesia debe tener para demostrar el amor al prójimo. La iglesia ahora tiene la oportunidad de practicar lo que predica. Usted predica amor al prójimo. Pues mire, amor al prójimo es dar su vida por los demás como Cristo lo hizo. Entonces, hay hermanos que son vulnerables, que están en una edad de riesgo, que tienen ya problemas de salud. Esos hermanos nosotros tenemos que cuidarlos. Pero los pastores y los que tenemos una edad para dar nuestra vida y los que son profesionales de la medicina, esos deben estar dispuestos a dar su vida. Somos nosotros los que tenemos que repartir alimentos a los necesitados, porque después de esta pandemia, lo que viene es escasez. La economía del mundo colapsó. Ahora viene hambre, ahora viene escasez, ahora viene desempleo. No quiero ser pesimista, pero el mundo nos está indicando que las cosas van a ponerse peores, va a empeorar todo. Y la iglesia tiene ahora que entender que no dependemos de nuestro empleo, que no dependemos del gobierno y de la seguridad social. Ahora la iglesia tiene que compartir con el que padece necesidad, como decía Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Y el que tiene que comer, dele al que no tiene. Y ese es el evangelio puesto en la práctica. El evangelio tiene que ser, el papel de la iglesia tiene que ser predicar el evangelio, pero de manera equilibrada y coherente. No solamente la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, que él dijo que hiciéramos discípulos, sino también el ejemplo de Cristo. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, le dice, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, cómo Dios ungió a Jesús y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Cuál era el testimonio? ¿Qué fue lo que se divulgó? Que Jesús andaba haciendo bienes y que andaba rescatando a los oprimidos por el diablo. Entonces la iglesia tiene que hacer buenas obras porque nosotros hemos sido creados para eso. El papel de la iglesia es tener fe. El papel de la iglesia es hacer buenas obras, darle de comer al que no tiene, darle al vestido al que no tiene, atender al huérfano, atender a la viuda. El creyente tiene que compartir la esperanza que tiene. Nosotros no podemos atemorizarnos ni entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, ni la muerte. Romanos capítulo 8. La muerte no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay que temer a que este virus nos afecte y que perdamos la vida. Para el creyente, para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces los creyentes ganamos. Entonces, ¿qué tenemos que temer? Dice
Primera Tesalonicenses 4, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No todos dormiremos, todos seremos transformados. Ahora bien, los que mueren van a resucitar y todos seremos transformados. Estaremos con el Señor. Y luego dice, aliéntense con estas palabras. En medio de la persecución que sufrieron los hermanos y la expatriación, que fueron dispersados, el apóstol Pedro les escribe y les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, sabiendo que los mismos padecimientos se van dando en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, a través de estas tribulaciones que ser perfeccionados, establecidos, afirmados, y eso lo hace el Señor. Ni aún un cabello cae de nuestras cabezas si el Señor no lo permite. Así que nosotros no tenemos nada que temer. La iglesia tiene que repartir alimentos. La iglesia tiene que hacer buenas obras. La iglesia tiene que darle ánimo a los que están desanimados. La iglesia tiene que visitar a los enfermos y orar por ellos. La iglesia tiene que repartir medicamentos, cada uno conforme a lo que tenga. Repito, la iglesia no necesita que le den para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Se van a derribar muchos parámetros que no vienen de la palabra de Dios y están metidos en la iglesia. Son parámetros que vienen del mundo. Pero el ejemplo bíblico es que cada uno de nosotros tiene que aportar para darle al que padece necesidad. Entonces, esta es una tremenda oportunidad para que la iglesia demuestre su fe por las buenas obras. Y repito, tener un equilibrio, porque hay un grupo mostrando buenas obras, pero sin el evangelio. Y hay otro grupo mostrando el evangelio, pero sin las buenas obras. Los que solamente hacen buenas obras y son filántropos y exhiben su propia justicia, Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento, conviértanse de verdad y hagan buenas obras. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. El que tiene que comer, dele al que no tiene. Entonces, tú tienes buenas obras, pero no tienes el evangelio. Tienes que arrepentirte y convertirte. Tú tienes el evangelio y no tienes buenas obras. Tienes que mostrar esa fe a través de las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Primero a la familia de la fe y luego haciendo bien a todos. Ese es el papel que la iglesia debe tener. Y hay muchísimos ejemplos, hermanos, en las escrituras. Ya mencioné el de la iglesia cuando vino el hambre en los tiempos de Claudio. Ya veíamos la iglesia primitiva en Hechos 7 repartiendo comida a las viudas y las atendían, una distribución diaria. Vemos a los hermanos dando el 100%. Tenían una propiedad, la vendían y la ponían a los pies de los apóstoles. El 100%, no el diezmo. Daban el 100%. Y vemos siempre a los hermanos diciéndole, acuérdense de los pobres. Acuérdense de los pobres. Esa es una enseñanza para la iglesia de hoy. Entonces, en Hechos capítulo 27, hay una tragedia allí que el apóstol Pablo experimenta en primera persona cuando va viajando ya como preso, apela a Roma y mientras van en el barco, hay dificultad en la navegación, el viento les era contrario, tardaron muchos días. Él sugiere que se queden en el puerto para pasar el invierno, no le hacen caso, zarparon y sucede una tempestad, un viento huracanado que golpeó la nave fue a la deriva, pasaron 14 días sin ver el sol, sin ver las estrellas y Pablo se puso a orar. Y Pablo les dice a las 256 personas que van en el barco, diciéndoles a los que están con él, Lucas está con él también, le dice en el versículo 21 del capítulo 27 del libro de los Hechos, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César
y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo se puso a orar por 256 personas que estaban en peligro de muerte. Sí, señor. Una tempestad terrible, 14 días sin comer, haciendo frío, era invierno. Y el Señor le dice a Pablo, Pablo, el propósito que yo tengo contigo se va a cumplir. No importa que haya tempestad, no importa que haya viento contrario. Y las personas que están contigo te las he concedido. El creyente puede ser sacerdote y tiene acceso directo ante Dios y puede interceder por los demás en oración. Y el Señor puede concedernos a las personas que están con nosotros. Ese es el papel de la iglesia. Ruego, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pablo, se bajan de la nave en lo que pueden, la nave naufraga, se encalla, en lo que pueden se agarran, van boyando, salen a la playa. Hacen una fogata y Pablo está recogiendo leña para echar en la fogata y se le prende una víbora en el brazo. Y el Señor lo sana, pero Pablo no dejó de trabajar y de colaborar para hacer fuego porque había necesidad en la gente de fuego. Necesitaban ánimo, Pablo les da ánimo. Necesitaban comer, Pablo les dice, vamos a comer. Se pone de pie, parte el pan, ora, empieza a comer. Los hombres tienen ánimo y también comen. Les dice, Dios ha concedido la vida de todos nosotros, no vamos a perecer, tranquilos, yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. El mensaje que nosotros tenemos que darle a todos los seres humanos en todos los países en este tiempo, la iglesia tiene las respuestas que la gente está buscando. Amén. Amén. Y cuando llegan a la isla, quedaron 3 meses, la isla de Malta, estaba lloviendo, hacía frío, hacen una fogata, Dios libra a Pablo de la muerte. Y ahí entonces sanan al padre del gobernador de la isla, y trajeron los enfermos y las personas necesitadas y Pablo los sanó allí. Dios lo llevó a esa isla con un propósito. Entonces, estamos atravesando una tempestad. Es posible que el sol y las estrellas no se vean por mucho tiempo. Estamos recluidos en las casas. Es posible que hayan personas que pasen muchos días sin probar alimento. ¿Qué va a hacer el creyente en este tiempo? Orar, interceder, hacer buenas obras, compartir con el que padece necesidad, darle ánimo, arriesgar nuestras vidas. Nosotros sí podemos arriesgar nuestras vidas y perderla. Y estoy diciendo esto en serio. No estoy diciendo que seamos irresponsables y que no nos protejamos y protejamos a nuestros familiares más vulnerables, pero algunos de nosotros, los pastores, los médicos, los hermanos que están fuertes, ustedes y yo tenemos que arriesgarnos. No es el gobierno que tiene que dar su vida por nosotros. No son los enfermeros, los bomberos, los policías. Somos los creyentes, porque ese es el verdadero amor. El que ama verdaderamente pone su vida por los demás. Amén. Así que yo creo, hermano, que eso resume el papel de la iglesia en este tiempo. Un equilibrio entre las buenas obras y la predicación de las doctrinas de Cristo. Amén, hermano. Amén. Precisamente, permíteme que un poco lo que el Señor nos muestra en su palabra, precisamente en ese monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y también dice la palabra, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Yo creo que es un poco resumen lo que estás comentando. Tenemos que ser luz, evidentemente, con la palabra. No, una luz no se puede esconder, la iglesia no se puede esconder. Como tú bien estás diciendo en este momento. No puede. No puede. Estaríamos pecando, evidentemente, estaríamos desobedeciendo el mandato de nuestro Cristo bendito. Y lo que dice la palabra, y lo que tú bien decías. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. No podemos ser cobardes. Amén, por supuesto que sí. El Señor tocaba a los leprosos, tocaba a todos los que eran menospreciados socialmente. El Señor iba directamente donde ellos, los tocaba, los sanaba, comía con ellos, se juntaba. La iglesia tiene que empezar a juntarse con los leprosos, con las rameras, con los publicanos, con los menospreciados, con los que nadie quiere, ahora con los enfermos. Aunque nos enfermemos nosotros también. Dice, acordémonos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Más bienaventurado es dar que recibir. Por gracia recibimos, debemos dar por gracia. El Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, si nosotros hemos recibido estas riquezas y el Señor ha dado su ejemplo para que sigamos sus pisadas, nosotros tenemos que poner nuestros pies en las huellas que el Señor ya dejó. Ese es el papel de la iglesia. Amén, amén, mi hermano. La iglesia se tiene que también, yo creo que la iglesia no puede ser ignorante a las palabras del Señor, que ya también él nos decía, ¿no? Sobre todo a través del apóstol Pablo, ¿no? Esos dolores de parto que están viniendo a este mundo. Y esos dolores de parto que son cada vez más fuertes. Lo estamos viendo a un nivel mundial. ¿No lo considera así? Es una oportunidad, hermano, porque aunque estas cosas se asemejan a las profecías que el Señor ha hecho de lo que va a preceder a su venida, a mí me parece que las escrituras son claras cuando dicen, cuando ustedes vean que todas estas cosas acontecen, entonces ustedes tienen que saber que la venida del Señor está cerca. Pero ¿a qué se refiere el Señor? Sí. Cuando Él habla de pestes, hambres, guerras y rumores de guerras y también terremotos en distintos lugares, Él dice, cuando todas estas cosas acontezcan, ha habido pestes en toda la historia, ha habido guerras en toda la historia, ha habido hambres en toda la historia y ha habido terremotos en toda la historia, pero nunca en la historia han sucedido estas cosas todas al mismo tiempo en todo lugar. Si nosotros ahora tenemos esta epidemia, esta pandemia, y luego o al mismo tiempo, en medio de esto, sucede terremotos grandes en distintos lugares al mismo tiempo, junto con esta. Y acompañando a estas circunstancias también viene hambre y escasez. Entonces nosotros podemos decir, esto es lo que el Señor nos escribió, eso es lo que el Señor nos alertó. Pero ahora mismo eso no es lo que vemos. Yo creo que es un evento más de lo que han sucedido ya antes en la historia. La pregunta es, si el Señor viniera ahora, ¿cómo encontraría la iglesia? Cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, ¿cómo está la fe de los verdaderos creyentes, de los que no son creyentes? ¿Cuál ha sido el testimonio de la iglesia? Tú decías ahorita, tenemos que ser sal y luz. La luz no puede estar debajo del mueble. Amén. Yo creo que la iglesia ha estado debajo del mueble, salvo algunas excepciones. Le dejamos el protagonismo al Estado. El Estado es el Dios de las personas. Las personas confían en el Estado, no en Dios. Y eso no es correcto. Nosotros necesitamos abandonar ese tipo de gobiernos que se hace grande, que todo lo controla. Y los cristianos somos responsables de ese tipo de gobierno. Porque entonces la gente mira al Estado. Necesito que el Estado me ayude. El Estado es tu Dios. Y le pides al Estado para que supla tus necesidades. Ya perdiste tu confianza en Dios. Ahorita ya mencioné todas las cosas que la iglesia tiene que hacer y la abandonó y se las entregó al Estado. Huérfanos, viudas, el amor al pobre, la asistencia social. Trabajo que Dios le dio a la iglesia. Jesús puso el ejemplo. Entonces, si esto es profético, yo espero que esto lo que haga es que despierte la iglesia y que la iglesia vuelva a su primer amor y que esto sea un avivamiento mundial. Amén. Y que el mundo conozca lo que los cristianos estamos dispuestos a hacer por amor al prójimo. Y van a venir tiempos difíciles. En tiempos así se prueba la fe y los verdaderos creyentes son afirmados. Porque la fe nuestra es más preciosa que el oro, aunque perecedero,
se prueba con fuego. Entonces, si nuestra fe es probada con este fuego de prueba, tenemos que salir victoriosos. Y los que no conocen al Señor, que escuchen por medio de nosotros, por medio de las buenas obras, mostrándole nuestra fe, que Dios verdaderamente está entre nosotros. Pero repito, un mismo suceso nos está aconteciendo a todos, a creyentes y a no creyentes. Estamos en la misma situación. La diferencia es que nosotros sabemos a quién hemos creído y nosotros tenemos esperanza. Por tanto, no desmayamos. Amén, amén. Amén, mi hermano. Una de las cosas también importantes que yo creo que todo lo que estamos comentando, una de las cosas que el Señor también nos dice a cada uno de nosotros, precisamente, ¿no? Hablando de la carta de Tesalonicense, ¿no? Y hablándole a los creyentes, hablándole a la iglesia, a aquellos que han puesto la confianza en el Señor, Dios nos dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. La iglesia no puede estar en texto. Es importante que más que nunca la iglesia tiene que estar velando, orando como bien día. Mi querido hermano, se nos va el tiempo ya y unas últimas palabras que nos quiera decir, mi hermano Joel. Yo quiero darle ánimo a todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan, y a aquellos que están enfermos, a los que todavía están en sus casas recluidos, protegiéndose. Yo quiero darles ánimo, hermanos. Les comparto el texto de Hechos capítulo 27. Léanlo, hermanos, para que ustedes vean las dificultades por las que atravesó el apóstol Pablo y las cosas que él hizo y cómo Dios le concedió a las personas que estaban con él. Cuando tengamos oportunidad, dice la palabra de Dios, hagamos bien a todos. Recuerden que no tenemos espíritu de cobardía, vamos a ser valientes. Nosotros sí podemos arriesgar nuestra vida por nuestro prójimo. Ellos no pueden arriesgar sus vidas. ¿Saben por qué? Porque si ellos pierden su vida aquí, irían a la condenación eterna porque no conocen al Señor. Pero nosotros conocemos al Señor, tenemos vida eterna y perdón de pecados por la fe en Jesucristo. Entonces, viene un momento de hambre, vienen momentos difíciles. Vamos a darle de comer al que no tiene. Vamos a ser sabios en este tiempo y vamos a aumentar nuestra fe. Ese es mi deseo, esa es mi oración para los hermanos que están en España, para los que están aquí en República Dominicana, para los que están en Estados Unidos, para los que están en Italia, para los que están en China, para los que están en cualquier parte del mundo, porque el Señor es Señor de ellos y nuestro. Amén. Con todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Y tenemos que darle gloria a Dios por esto. Así que, hermanos, tened ánimo, porque nada puede sucedernos si el Señor no lo permite. Así que, buenas tardes para nosotros, buenas noches para ustedes y muchas bendiciones. Gracias, hermano Antonio, por el privilegio que me das de compartir en tu programa. Y un saludo a toda la iglesia, a mis amigos allí en Jerez. Pues gracias. Gracias a ti por tus palabras, por este ánimo, por esta claridad que nos has dado y sobre todo un mensaje para la iglesia que tenemos que despertar. Amén, hermano. Gracias a ti. Que Dios te bendiga, un abrazo para ti, para tu familia y seguimos orando. Amén, hermano. Les aprecio. Bendiciones. Pues, de Ventana Evangélica, gracias por estar con nosotros. Espero que este programa y la exposición de nuestro hermano Joel haya sido de bendición para tu vida y para que despierte tu vida. Un abrazo para todos. Estamos y seguimos en contacto. Que Dios os bendiga. Amén.